Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto dar inicio a este nuevo encuentro del ciclo de recorridos lectores para las infancias. Hoy tenemos la enorme alegría de contar con la presencia de representantes de 3 bibliotecas populares que nos van a contar sus experiencias de trabajo. Damos una cálida bienvenida a Valeria Raval, de la Sala Abierta de Lectura de Tandil, provincia de Buenos Aires, a Paula Kriskautsky, de la Biblioteca del Otro Lado del Árbol, de La Plata, provincia de Buenos Aires, y María Inés Gómez, de la Biblioteca Por Caminos de Libros y Solidaridad, del barrio Ramón Carrillo, de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas, Valeria, Paula y María Inés. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir hoy sus valiosas experiencias. Les recuerdo que esta y todas las charlas del ciclo se emiten en directo a través del canal de YouTube y Facebook de la CONAVIP y que una vez terminada la charla, la transmisión queda disponible en estas mismas plataformas y en nuestro portal www.conavip.gov.ar. Además, les invito a completar un formulario que van a ver ahí en los chats de las plataformas para recibir novedades de los próximos ciclos y de otras actividades. Ahora sí, entonces voy a ir presentando a nuestras invitadas de hoy. Recuerden que pueden hacer preguntas también a través de los chats y si nos queda tiempo, sobre el final vamos a compartirlas. Primero vamos a escuchar a Valeria Raval, que se desempeña como animadora de lectura en la Sala Abierta de Lectura Infanto Juvenil, Biblioteca Popular Municipal de Tandil, provincia de Buenos Aires, y coordina el proyecto Todos Leemos en el Hospital de Niños de esa ciudad. Les cuento un poco sobre la biblioteca. La Sala Abierta desarrolla desde hace 32 años proyectos con el propósito de acercar el libro al lector y promover la lectura entre niñas, niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Desde 1995, con la adquisición del bibliomóvil, extendió sus servicios a zonas rurales y barrios más alejados del centro. Todos Leemos es un proyecto de promoción de la lectura en el Hospital de Niños de Tandil que se implementa desde 2009 con la intervención diaria de mediadores voluntarios. Se proponen encuentros donde el vínculo entre los libros, la lectura, los mediadores, las niñas, niños y familias es central, generando posibilidades para que las y los participantes se construyan como lectores. Ahora sí, los dejo con Valeria, quien nos va a contar un poco más acerca de este proyecto. Bienvenida, Valeria. Gracias, Luciana. Buenas tardes. Bueno, cuando Luciana y Carolina nos contactaron para participar en este encuentro, pensamos como título Abrazar las infancias. Abrazar en el sentido de estrechar en señal de cariño, de comprender, de incluir, no en el sentido de ceñir o unir cosas sujetándolas. Y vamos a tomar prestada la palabra recorridos, que forma parte de este ciclo, para compartir con ustedes los nuestros. El recorrido del proyecto se inicia en 2008, cuando la Fundación del Hospital de Niños recurre a nuestra biblioteca para solicitar la implementación de un espacio de lectura en la sala de espera de consultorios externos. Desde sus comienzos, en 1989, nuestra institución sostiene que el acceso a la lectura, los libros y la literatura es un derecho y una responsabilidad que se debe asumir socialmente. De esta manera, partimos de la idea de ir en búsqueda de o al encuentro con los lectores en diferentes ámbitos. Creemos que la circulación y apropiación de la lectura en otros espacios, más allá de los que tradicionalmente tienen este propósito, como las escuelas y las bibliotecas, es necesaria para generar verdaderos y significativos vínculos entre los niños, las niñas, los libros y la literatura. Vimos al hospital como un ámbito privilegiado para pensar en la creación de un espacio donde todos tuvieran la posibilidad de encontrar un lugar y un tiempo donde construirse como lectores. Uno de los desafíos iniciales fue poner en diálogo las diferentes experiencias y saberes de los actores que iban a formar parte del proyecto para establecer alianzas que permitiesen llevar adelante una propuesta que incluyera a las infancias desde una perspectiva de derechos.
El hospital recién se inauguraba e intervenían diversas miradas e intereses, lo público estatal y organizaciones de la sociedad civil. Y además estábamos proponiendo algo nuevo que no había sido pensado ni planificado para desarrollarse allí: un espacio de lectura. En un comienzo concurríamos a leer unas pocas horas por semana llevando libros de la biblioteca o de la escuela hospitalaria. Gracias al programa Libro por Ciento y aportes de la Fundación del Hospital, pudimos ir adquiriendo nuestros propios libros. Hoy, más de 600. Y posteriormente, con un subsidio de CONAVIP de la propuesta por más lectores, mandamos a hacer una biblioteca con espacio para exhibir libros y guardado. Nos propusimos incluir a la comunidad en este proyecto. Convocamos a mediadores de lectura voluntarios, que actualmente son 53, que habilitan y sostienen este espacio todos los días en distintos horarios. En primera instancia, cuando se acercan al proyecto, lo hacen porque sienten un interés y un deseo de brindar su tiempo para compartir lecturas con los niños. Sin embargo, a medida que van formándose en su recorrido, asumen un compromiso significativo con la propuesta porque reconocen la importancia de concebir a la lectura como práctica que se construye social y culturalmente. Un componente que aparece como constitutivo en este proyecto es la incertidumbre, entendida como un aliado potente. Esto tiene que ver con las situaciones que no son previsibles, tanto para los mediadores, que en cada encuentro desconocen quiénes son los con quiénes se van a encontrar o quiénes son sus lectores potenciales. También es una incertidumbre para las familias que concurren al hospital por una cuestión de salud y se encuentran con un espacio habitado por otros discursos que van más allá de los que forman parte del ámbito profesional de la salud, es decir, un espacio donde entran en juego la sorpresa y lo no previsible, donde se posibilitan nuevas formas de decir, escuchar y habitar lo literario. Los mediadores están organizados en pequeños grupos y concurren a leer al hospital 1 hora por semana. Para que la lectura tenga lugar de las más diversas formas, en ese espacio y en ese momento, es necesaria una disposición de los mediadores, que estén atentos a las señales que pueden orientar las intervenciones adecuadas para que esto sea posible. ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué vamos a leer? ¿Quién va a sostener el libro? Pasar las hojas, prestar su voz. Algunos solo quieren escuchar o mirar, cerquita o a la distancia, separarse del adulto acompañante o no, mantenerse quietos o en movimiento. La escucha porosa, decía Claudia Estela, una disposición para escuchar las voces, leer los gestos, entender las miradas, invitar con nuestras actitudes. Como vamos a mostrar en las imágenes siguientes, adelante Lucho, van a ver que vamos a tomar prestado el hermoso vocablo de María Emilia López, lecturar. Se eligen libros, se descubren, se intercambian, se busca uno en especial, se comparten, se esperan y se despliegan capacidades, sensaciones, sentimientos, emociones, se escucha, se observa, se reflexiona. Se hacen presentes la palabra, la fantasía, la curiosidad, los sueños, el conocimiento.
Más allá de esta descripción, queremos compartir con ustedes algunas inquietudes que nos planteamos en el recorrido y la reflexión sobre nuestra práctica. Coincidimos con reconocidos autores en que el rol del mediador lector es tender puentes que faciliten el encuentro con la lectura. Y para ello, debe interrogarse sobre sus vivencias personales y sus concepciones respecto de la lectura, la literatura y las infancias. Para abordar este complejo y rico escenario que se presenta, planteamos algunos recorridos que permiten vincular, confrontar y ampliar permanentemente la mirada y el accionar de cada uno de los que participamos en el proyecto. Recorrido del propio camino lector, algo que compartió tan conmovedoramente Franco Baccarini el miércoles pasado. En la capacitación inicial proponemos evocar, escribir y reflexionar sobre el propio camino lector como una invitación a explorar cómo ha sido la relación con la lectura y los libros. Este ejercicio permite rememorar situaciones que pueden ser más o menos lejanas, pero que han quedado inscriptas en el cuerpo. La predisposición de un otro, su calidez, su voz, la sonoridad de las palabras. Y también remite espacios de encuentros íntimos con los libros, con sus historias, sus poemas, sus imágenes, sus texturas, sus olores, sus silencios. Valorar a quienes acompañaron el propio recorrido como lectores invita a las personas que van a ir a leer al hospital a que dimensionen la importancia de su rol y descubran lo significativo que puede ser para las niñas, los niños y familias cada encuentro con ellos y los libros en el hospital. Esta reflexión también posibilita entender que este camino es una construcción permanente que se enriquece en la tarea en sí, en el intercambio con otros mediadores, con los lectores y con las propuestas del equipo coordinador. Proponemos también un recorrido para confiar en las infancias. Observamos que persisten, y en personas de todas las edades, prejuicios sobre los temas que debe abordar la literatura destinada a las infancias, y en particular en el ámbito hospitalario. Algunos manifiestan una actitud de protección asociada a que los lectores no experimenten emociones vinculadas al miedo, a la ausencia, a la soledad, y expresan una gran preocupación por mantener el control de las reacciones de los otros, en particular de las niñas y los niños, y el temor a no saber responder a las posibles inquietudes o emociones que se puedan generar ante la lectura de un libro. Esta percepción influye tanto en la manera de vincularse con las niñas y niños y sus familias, como en la elección de libros para leer con ellos. Esto está atravesado por distintas formas de concebir a las infancias. El desafío de desnaturalizar esa mirada es algo que nos proponemos a partir de conocer, en cada encuentro de capacitación y en el hospital, diversidad y calidad de materiales literarios y reflexionar sobre los mismos. El intento es acercarnos cada vez más, diría Graciela Montes, a la consideración de un niño lector que se mueve por territorios azarosos, imprevisibles y raros, que se enfrenta al texto, opera sobre él y lo hace suyo. Por eso, sugiere la autora, es necesario no controlar las relaciones del niño con la literatura, sino que cada niño se vincule con lo literario a partir de su propia experiencia. Descubrir la diversidad de temas, formas, géneros
que se pueden proponer a las infancias en general y también a las niñas y niños en un hospital resulta novedoso para muchos de los mediadores. Como sabemos, hay libros que desafían al lector, que lo hacen dudar, que lo comprometen en la búsqueda de sentido, que lo invitan a completar el vacío, a establecer las posibles relaciones entre imagen y palabra, a escuchar los silencios. No hay una única lectura sobre el mismo libro. Esto es un descubrimiento para muchos de los adultos que participan del proyecto. La selección de autores y textos donde esté presente un compromiso con la palabra y el niño como interlocutor, que, como dice Graciela Cabal, huye de caminos transitados, de los refugios protectores, porque la literatura siempre es un salto al vacío. La verdadera literatura gusta perderse con los ojos abiertos y en completa soledad por bosques profundos y tenebrosos. Y no teme encontrarse con lo maravilloso ni con lo abominable. Y se niega a reconocer los signos que le muestran la vuelta a casa. Alentamos a los mediadores a confiar en las infancias lectoras y en ellos mismos como tales. A modo de cierre, diremos que la posibilidad de que la biblioteca entre al hospital de niños nos ha permitido generar un espacio de construcción de lectores. Creemos que uno de los mayores aportes para los que transitan por esta experiencia es la posibilidad de hacerse preguntas sobre aquello en lo que antes no se detenían, sobre la posibilidad de cuestionar sus propias ideas y ampliarlas con las miradas del otro, las miradas del textos, niñas, niños, mediadores, inquietos o en estado de pregunta, diría Cecilia Bayur, haciendo referencia al estado de incertidumbre, a las preguntas internas que genera la literatura, el arte, la vida. Muchas gracias, Valeria. Acá aplaudimos y celebramos y agradecemos tus palabras y este compartir de esta experiencia con esta perspectiva de derechos, como nos contabas, ¿no? Tan interesante, de tan larga data y que evidentemente, además de todo lo que han hecho, ha producido toda esta reflexión que es tan valiosa, ¿no? Por poder compartir y por poder seguir alimentando la práctica. Así que estoy segura que va a haber muchos puntos en común y mucha posibilidad de seguir dialogando con Marinés y con Paula. Así que bueno, te agradezco. Y ahora vamos a escuchar a Paula Kriskowski de la Biblioteca Popular del Otro Lado del Árbol, de La Plata, provincia de Buenos Aires. Esta biblioteca nace en La Plata el 2 de abril de 2011, fruto del amor entre una mamá y su hija. Es un espacio público recuperado para la cultura y para la defensa de derechos. Desde sus inicios y a través de la autogestión y la solidaridad, se ha convertido en un colectivo social que es referencia de cultura y de infancia en la ciudad. Es un homenaje a Pilar y en ella un homenaje permanente a la infancia. Gracias, Paula, por acompañarnos. Ahora sí, te doy la bienvenida y te escuchamos. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Me es esto porque no los veo y me veo a mí misma, pero bueno, intentaremos contar un poquito lo que venimos a hacer. Primero quería agradecer a la CONAVIP, agradecer esta política pública que acompaña, que protege a las bibliotecas populares de todo el país, que es importantísimo para quienes trabajamos en espacios comunitarios, una política que acompañe. Agradecemos que haya salido lo del libro por ciento, que todas las bibliotecas populares estábamos esperando con mucha emoción, haciendo listas de posibles libros para comprar para nuestras bibliotecas. Y bueno, escuchándola Valeria, pensaba en esto que vos también decías, Luciana, de cuántos puntos en común hay entre estos
espacios que son las bibliotecas populares como lugares de encuentro, como lugares de refugio y como lugares de defensa de derechos, ¿no? De defensa de derechos, en nuestro caso, de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, todo el proyecto que contaba Valeria me llevó a pensar en nuestros inicios, en lo fundante de la biblioteca del otro lado del árbol, que vino de la mano de una frase que dijo Pilar mientras pasaba sus quimioterapias, que era: ¿por qué las enfermeras no traen crayones y libros? Y pensaba, ¿no?, cuán importante, sobre todo en los espacios de salud, que haya estos lugares para que los niños se encuentren con los libros, con las historias, con esas ventanas a otros mundos posibles, y que eso tiene que ver, ¿no?, con defender derechos. En esos casos, defender derecho a garantizar que las infancias continúen más allá de la circunstancia de vida. Y así arranca del otro lado del árbol, ¿no?, con una propuesta de pensar en las pibas y en los pibes más allá de la circunstancia. Y en ese primer derecho, que es el derecho a la cultura accesible en el hospital, a la cultura accesible en la escuela, y en nuestro caso a la cultura accesible en la plaza, en el espacio público. La Biblia tiene un recorrido enorme en estos 10 años de un trabajo con una intensidad increíble que nos ha permitido, bueno, pensar en esto, ¿no? Cómo hacer para acompañar a las infancias desde el lugar más amoroso posible. Y la Biblia hizo un trabajo en estos años enorme basado, ¿no?, en esos derechos. Uno, el derecho a la identidad. En 2015 empezamos a juntarnos con muchas otras organizaciones de la Ciudad de La Plata que trabajaban en los espacios de salud para pensar en garantizar también el derecho a que a las niñas y a los niños se los trate por su nombre y no por la patología que los afecta. Hicimos un proyecto de ley hermoso, que hoy es ley provincial, para que cada cama que un niño habite en el hospital, con el tiempo que tenga que hacerlo, figure su nombre, para que cualquier agente de salud que se acerque lo nombre. En esto, ¿no?, de la identidad pensada de modo integral, en donde, bueno, un niño que tiene que pasar una situación de hospitalización tiene derecho a ser llamado por su nombre, a garantizarle que pueda seguir jugando dentro de sus posibilidades, pintando, cantando. Y por suerte, y la verdad que en estos años se ha avanzado muchísimo en eso. Y tiene que ver con mucha gente haciendo muchas cosas en estos lugares, como en Tandil, y en muchos, muchos lugares y hospitales, en donde esas pequeñas acciones modifican el cotidiano de los niños y también de sus familias que acompañan. Valeria lo decía, son situaciones muchas veces muy dolorosas, difíciles, de mucho tiempo, y que estos espacios sean acompañados por gente que lo que acerca es un libro, que lo que acerca es la verdad que hace la diferencia. En ese sentido, la Biblia trabaja desde 2011, también acercando a los espacios de salud estas pequeñas ventanitas o estos aires frescos en esas situaciones, trabajando, bueno, en Casa Ludovica hace muchos años, acompañando las familias que tienen que hacer tratamientos largos, que se les suma a eso, que están fuera de sus casas, de sus ciudades, que tienen que venir a la Ciudad de La Plata a hacer tratamientos larguísimos. Y bueno, es una manera de acompañar a esas mamás o esos papás a llevar adelante todo ese camino, ¿no?, largo y tedioso. Por otro lado, nosotros somos defensores de defender en la infancia cosas que a veces no están escritas, pero que son fundamentales, como el derecho al juego. Siempre decimos que la Biblia es la mejor excusa para proponer y para gestionar otras cosas, ¿no? Y sabemos que en la infancia lo primordial es jugar. Y por eso nosotros tenemos la gran suerte de estar en una plaza que de por sí invita a jugar, una plaza enorme, llena de árboles para trepar, con un lago para pescar. Y lo que hicimos en estos años fue armar como pequeños territorios mágicos para que los chicos, cuando llegan a la Biblia, puedan encontrarse con distintas posibilidades. Hay un barco enorme, que es un barco
que puede ser un barco pirata, que los puede llevar a navegar por mares de su imaginación, por donde gusten, un bosque de tambores, hay una aldea de duendes, ahora hay un parque de diversiones en miniatura para que vayan a jugar. Y también en esto, cuando pensamos en esto de los territorios mágicos y de un lugar que invite, ¿no?, a despertar la imaginación, lo hicimos con todas las docentes de la Biblio, armando un proyecto pedagógico para acompañar también a las escuelas. Desde hace 10 años, salvo la pandemia, por supuesto, que recibimos miles de niñas y niños con sus docentes en esta propuesta que lo que invita es a transitar la literatura a través del disfrute. Y me acuerdo cuando lo pensamos en ese principio, esto, ¿no?, de que entren a ese parque y se encuentren con un bosque encantado y que vengan buscando hadas y duendes, y poder así llegar a nuestro árbol de los deseos y abrazarlo, y después llegar a la biblioteca y encontrarse con esa cantidad de libros y posibilidades. La verdad que, digamos, que pensar en el acceso a la cultura tiene que ver con pensar un lugar que realmente haya acceso de todas y de todos de manera democrática, ¿no?, que puedan acceder a este bien cultural que son los libros ahí a la mano, en una plaza pública de una ciudad. Y en esta línea de los derechos hay un derecho que a nosotros nos encanta trabajar y que nos parece que tiene que ver con el futuro y también con el presente, que es el derecho a soñar. Nosotros decimos que es un derecho no escrito, pero que es bello y que es el motor, ¿no?, para todas las cosas, y más que nada en las infancias. En 2014 arrancamos con un proyecto muy hermoso de armar un libro repleto de sueños, que se llama Que cada día sea mágico y lleno de sueños. Y convocamos a un montón de ilustradores para que puedan ilustrar los sueños de los chicos. Hicimos una gran fiesta en la plaza, en donde fueron cientos y cientos de familias y participaron de la movida. Y eso se convirtió en un libro que además se regaló a todas las escuelas públicas y privadas de toda la región y de otras ciudades como Bolívar y Olavarría. En ese momento participaron de la convocatoria. Y bueno, y es un libro que tiene que ver con eso, ¿no?, con detenernos en que nuestras pibas y nuestros pibes no pierdan nunca ese motor que son los sueños. Bueno, pensaba en muchas cosas, pero creo que las bibliotecas populares, y también lo aprendí desde que estamos en este camino, son, y esta palabra en general la usa Mariné también, que me encanta, que son potentes, ¿no? Tienen esa potencia del encuentro de personas, de generar muchas cosas, y nuestra Biblia nos ha demostrado en estos años que hacía falta, y que hace falta en todos los lugares, personas que se junten a pensar y a debatir qué queremos para los pibes y las pibas en un país en donde hay una gran deuda, ¿no?, con las infancias, y que es tan necesario. Acá se dio en estos años algo muy maravilloso, que es que la Biblia se replicó en 8 lugares más de la provincia de Buenos Aires, inspiradas en la biblioteca del otro lado del árbol, que hoy cada una con sus singularidades trabajan en sus plazas, trabajan en sus parques, también generando estas mismas cosas en otros lados, y la verdad que da muchísimo orgullo pensar que esto empezó a pasar y que ojalá siga sucediendo. Quienes estamos en las bibliotecas sabemos lo importante que es que en cada barrio haya un lugar que nos encuentre, que nos junte y que nos haga trabajar en común, ¿no?, por el bien común. Y bueno, para terminar, creo que no me olvido de nada. Ayer leyendo encontré un fragmentito de Silvia Bleichmar que me pareció muy hermoso y dice: de los sueños sabemos que hay fugaces, despiertos, olvidados, perdidos, rotos, frustrados, anhelados. Tal y como canturrea la murga Garrate Catalina, que nadie puede encadenar el sueño de volar,
no existen los sueños imposibles de soñar, y eso es un acto de resistencia, una apuesta a otro futuro. Y sin dudas, creo que las bibliotecas son lugares maravillosos para alojar los sueños, así que en ese camino seguiremos trabajando incansablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias por tus palabras también. Acá tenemos muchísimas biblios que ya están empezando a mandarnos besos, abrazos, comentarios de agradecimiento, de alegría por compartir, por escucharlas, por todas estas experiencias. Justamente Valeria empezó con esto de la perspectiva de derechos y vos seguiste con el derecho a la identidad, con el derecho al juego, con el derecho a soñar, que es tan hermoso y tan importante. Y esto también de la cultura accesible, la cultura democrática. Pensaba en tu biblioteca y ese parque tan hermoso. Y bueno, y acá justamente vos hablabas de estas otras, del otro lado que se armaron en otros lugares, y tenemos un saludo de Andrés Fernández de Olavarría, que bueno, que te saluda, que saluda a todos que está acá presente. Y bueno, y hay bibliotecas de todos lados, de todos los lugares del país, de Córdoba, de Santa Fe, de Tandil, de Corrientes, de Chaco, de San Martín, Santiago del Estero, Rosario de la Frontera, Salta, desde el Delta, bueno, General Alvear, Florentino Ameguino, Córdoba otra vez, Río Negro, así que bueno, siempre, y más en este contexto de pandemia, es bueno poder tener esta oportunidad de juntarnos, aunque sea de forma virtual, y creo que eso se viene agradeciendo y se evidencia en los mensajes y en el intercambio que se produce entre ustedes, los oyentes, también. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar a Marinés Gómez, Marinés de la Biblioteca Popular por Caminos de Libros y Solidaridad. Les cuento que la biblioteca está ubicada en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires, y que desde allí la biblioteca se ofrece desde hace 21 años como un espacio educativo, recreativo y cultural a través de múltiples propuestas para todas las edades, formando parte del entramado comunitario del barrio y más allá. En ese marco, la biblioteca es un particular territorio habitable y habitado por las infancias, y la literatura infantil es uno de sus ejes principales. Por eso la reflexión sobre las prácticas en relación con la mediación de la lectura también lo es. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Marinés, que nos va a compartir un poco de sus experiencias y sus reflexiones de trabajo en la biblioteca. Bienvenida, Marinés. Bueno, gracias, Luciana. Es una alegría grande. Siento que desde que empezó este ciclo Recorridos Lectores, estamos invitados, invitadas a compartir experiencias, saberes, preguntas. Es un gran de sentires y pensares que dan cuenta de la vitalidad de las bibliotecas. Y apostaría a que tenemos en común, aún en la diversidad, un modo de trabajo muy ligado al hacer, a la acción, pero también a pensar los sentidos de nuestras prácticas. Me pregunto, y apuesto a que sí también, así les pasará como a nosotras, a Claudia, a Malí, a Nora y a mí en la biblioteca, que a la hora de dar cuenta del trabajo que hacemos, no siempre conseguimos hacerlo fielmente, digamos. Si ahora nos pusiéramos a compartir en esta ronda todo aquello que las bibliotecas ofrecemos a las infancias, estoy segura de que aparecerían montones de proyectos, presentaciones, presupuestos, cronogramas, carteleras, fotografías, muchos escritos y muchos relatos orales contando lo que hacemos. Pero a veces sucede que lo más importante no queda reflejado en los textos, o bien sea al margen de lo que planificamos. Por suerte, diría también. Por eso me parece muy valioso que quienes trabajamos en las bibliotecas encontremos dónde alojar
tantos sentires, tantos pensares, en donde nos quede cómodo. A mí siento que eso lo logro en los textos narrativos, ¿no? Pero el sentido es tanto trabajo intelectual y tanto trabajo emotivo para ser compartido. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo ponemos a circular? ¿Cómo entramos en diálogo? Por eso particularmente me interesa la escritura de las prácticas, ¿no? Que es lo que nos permite leernos también, leer la propia práctica. Y un ejemplo una clave que a mí me llegó justamente de la escritura de un compañero, en la que el último tiempo ando pensando, es esto de lo imprevisto pero no inesperado. Sucedió que estábamos compartiendo unas imágenes de lectura, como algunas de las que estamos viendo ahora, y mi compañero Sebastián le había escrito diciendo algo así como que eso era lo imprevisto pero no inesperado. Y a mí esa expresión de mi compañero me iluminó. Le puso palabra a algo que no estaba encontrando cómo decir. Rumiando esa expresión. Lo imprevisto pero no inesperado. Y me di cuenta de que muchas veces usaba esas palabras como si, pero que en la biblioteca no significa para nada lo mismo. Tal vez lo imprevisto o lo que no pueda prever sea esos modos singulares en los que los niños, las niñas habitan y cómo se dan esos encuentros. Pero sí son encuentros esperados en el sentido que se desea que suceda. Por eso en las bibliotecas trabajamos concienzudamente tomando decisiones para generar esas condiciones propicias. Bueno, Valeria se refirió muy claramente a muchas de ellas, ¿no? A la selección, a la disposición en el espacio de los materiales, a los modos de mediar. A mí me gusta decir que ser mediador de lectura, no significa realmente estar en el medio, o no siempre menos. Incluso me gusta reconocer, mirando también textos viejos, que hace 20 años pensaba que con más actividades programadas tuviéramos para ofrecer en nuestras eras, en nuestras grillas de propuesta, más eficientes serían nuestros servicios bibliotecarios. Pero por suerte fue cambiando esa percepción, porque en virtud de observar que muchísimas veces lo más importante sucedía al margen de lo que teníamos programado. Ahí sí, más asociado a lo inesperado que al control. Y Valeria también se refirió a ese espacio, ¿no? Me parece importante que las bibliotecas, y sobre todo los que tenemos formación en bibliotecología, que es una carrera que tiene una representación bastante ligada a cuestiones de organización y control, aprendamos a márgenes de acción, sobre todo para las infancias, ¿no? Para todas las personas, pero en especial para las infancias. Y si bien al comienzo para mí escribir era una consigna externa, porque como becaria de la Corte de Informes, después se fue convirtiendo en una necesidad como interna, muchas veces urgente, una cosa bastante desesperada de poner en algún lado lo que sucedía y lo mucho que me hacía pensar eso que observaba en la práctica. Por eso traje para compartir con ustedes algunos fragmentos de registros propios, que si bien están escritos desde la singularidad de mi propia mirada, estoy leyendo mi propia práctica, ojalá suceda algo que a mí me pasa cuando les escucho a ustedes contar las experiencias de lo más diversas. Escuchar a otras personas contar lo que sucede en las bibliotecas es como un juego fantástico, porque si bien uno no busca reflejar la práctica ajena, ser reflejo de prácticas ajenas, sí sirven para mirar la propia, o sea, para desnaturalizar lo que tal vez tenía dado, para tomar alguna pregunta, ¿no? Veamos si algo de eso pasa cuando les leo un fragmento referido a la Biblia de Carrillo. Y estoy casi segura de que esta es una escena que se multiplica en la diversidad de bibliotecas que conozco. En un registro que ya tiene un montón de años,
contaba ser como una mañana un niño pidió salir de la actividad de juego que habíamos organizado en el patio, mejor dicho, pidió entrar para leer aparte de la biblioteca. No era algo previsto, pero tuvo lugar. Y no hace falta que les dé detalles de los niños que participan de estas escenas, pero sí les pido o les sugiero que sitúen a la biblioteca en un contexto, a esas infancias en un contexto de muchas dificultades. Leo. Entonces comenzó una escena que me conmovió. Cuando se acercaba el final del libro que estaba leyendo, sin levantarse de la silla, estirando apenas el brazo, Santi tomaba otro libro y lo ponía abajo del que leíamos. Cuando termine, leemos este. Y cuando se acercaba el final del segundo libro, ya había puesto otro abajo. Cuando termine, leemos este. Y si yo me tenía que levantar porque me venían a preguntar algo o para registrar un préstamo, cuando volvía a la mesa me encontraba un libro más abajo de la pila. Cuando termine, leemos este. Como quien agrega un trozo al piolín del barrilete para llegar más lejos, para hacerlo más largo, para estirar el tiempo. Recordé la ocasión en la que otro chico que venía por primera vez a la biblioteca con el grupo de recreación Barrios en Juego del asentamiento Los Pinos, antes de que yo empezara, me preguntó una vez si cuando terminara lo iba a poder volver a leer. Aquella vez yo ya había escrito, años antes. Lo que me resultó más impactante y me ayudó a entender la dimensión de lo que significaba el encuentro en la biblioteca fue la expresión repetida de Iván. Apenas terminaba de leer un cuento, pedía, ¿me lo lees de nuevo? Y aunque sé que existen fundamentos hasta psicológicos para explicar el goce que provoca en los chicos la repetición de un texto literario, y aunque puedo entender que tiene que ver con la construcción de hipótesis de lectura, la satisfacción de anticipar el texto conocido, había algo más, algo más. ¿Qué sería? Hacia el final del encuentro preparé un cuento de sombras. Las hojas colgadas, la luz apagada, la vela encendida. Pero no había dicho ni una palabra del cuento cuando Iván dijo, cuando termines, ¿lo vas a poder contar? Ni siquiera había empezado a contar la historia. No había todavía posibilidad de hipótesis, ni anticipación, ni qué sé yo. Entonces me preguntaba qué era lo que Iván necesitaba asegurarse con su pregunta. Tal vez podía extender el presente en el que se sentía a gusto. Quería asegurarse de que así fuera y lo hacía como podía, con la pregunta, con el pedido. Daban ganas de decirle que sí, que sí, que sí, que cada vez que él necesitara una historia, el libro y la voz podrían aparecer. Pero no sería cierto. Aunque tal vez el recuerdo que compartía en la biblioteca funcionara para él como una historia que le vuelven a contar. Ojalá fuera así. Me alegré de haber escrito ese registro hace años, porque me hizo pensar que el factor común entre estas escenas alejadas en el tiempo demuestra que no se trata de simples anécdotas, que había algo más profundo para pensar. Y sentía que me faltaba la teoría, que necesitaba las voces de autores reconocidos para darle contundencia a lo que escribía. O también que cuando la teoría llegara, sonaría o resonaría en mí los ecos de este registro. Varios caminos. Justo en estos días hay chicos y chicas viniendo a hacer las tareas de la escuela a propósito de las 1001 noches. Y el nombre de ella está sonando en el taller de apoyo escolar mientras responden preguntas acerca de aquella mujer que salvó silvanando historias. Me hizo pensar que algo de ese hilo literario con el que Sherezade hilvanó su supervivencia tiene que ver con el hilo que Iván hace años y Santi hace unos días procuraron entender ese tiempo y espacio que habitamos cuando leemos. Hasta aquí entonces unos fragmentos de un registro de práctica en el que intenté dar cuenta de la importancia cuando es posible de flexibilizar una propuesta planificada
y algunas de las reflexiones que fueron surgiendo mientras sucedía y después de las escenas vividas mientras escribía. E incluye el diálogo de registros, de un registro que estaba escribiendo con otro anterior. Porque esa es otra ventaja que me encanta. Escribir nos permite poner a dialogar textos distantes en el tiempo, para pensar más allá de lo que en lo cotidiano aparece como una anécdota, ¿no? Busquemos más allá de atravesar la anécdota para qué pasa ahí. Y bueno, y otro, me gustaría compartir unos fragmentos más en relación, vuelvo, me resuena que Valeria lo dijo también acerca de esto corrernos del control, ¿no? Desde nuestro... Y bueno, estos fragmentos tienen que ver con algo de aquí sin que lo hayamos propuesto, que no formó parte de planificación alguna, que no cabe tal vez en un proyecto anticipadamente, ni en datos estadísticos, y sin embargo, leo, se llama Biblioteca de Patio, la maravilla de un día cualquiera. Hace unos días, en uno de esos fantásticos días cualquiera, sucedió lo que ahora cuento. Típica mañana en el Centro Educativo Ramón Carrillo y la biblioteca. Típica dentro y afuera. Adentro tareas de la escuela, partidos de Mancala, registros de préstamos, lecturas compartidas, tiempo de espera para que empiece fútbol o plástica o algún otro taller. ¿Puedo dibujar? Sí, claro. Un grupo de chicas y chicos iba y venía de la biblioteca al patio. Llevaban libros, papeles, lápices. En muchas ocasiones, la situación de que saquen libros de la sala sin haber registrado el préstamo genera tensión, ¿no? Cierta preocupación porque los libros queden dando vueltas por otros espacios y los perdamos de vista o los perdamos para siempre. Sin embargo, esta vez no había preocupación alguna. Había algo en el aire, en las risas, en las voces, que generaba una atmósfera especial. ¿Qué sería?, me preguntaba. Algo estaba pasando. Abrí la puerta y me asomé. Había que verles. Las mesitas bajas llenas de libros acomodados de distintas maneras, algunos de canto, otros en pila, otros apoyados contra la pared para que se vieran las tapas, y una declaración. Estamos jugando a la biblioteca. Hice una pausa que detuvo el mundo para habitar ese instante en su plenitud. Estamos jugando a la biblioteca. Sin decir nada, busqué en el cajón de hojas borrador unas fichas de préstamo que teníamos de otro año sin usar y se las alcancé. Festejaron la jugada. Tenían fichas oficiales. Luego me enredé en el pensamiento, con la pregunta acerca de si hacía falta que yo hiciera eso, si no había sido un modo de intervenir en el juego que ellos tenían perfectamente resuelto con sus papelitos simbólicos. Pero creo que fue otra la intención del gesto. No pensé en intervenir agregando algo más verdadero al darles las fichas de la biblioteca. Pienso, ahora que escribo, que el gesto fue más de habilitación y celebración del juego, pero sin palabras de adulto regulador. No tienen que sacar los libros sin registrar el préstamo. Ni tampoco de adulto felicitador. Muy bien, están jugando muy bien, sigan así. ¿Quieres llevar un libro? Se lo anotamos. Por supuesto que quise. Yo que supe ir a la Biblioteca Nacional, a la del Congreso, a la del Maestro, lo que más quería en el mundo era ser socia de esa biblioteca de patio. Y quiero ir cada vez que la armen. Con una naturalidad hermosa fueron interceptando a cada profe que pasaba para ofrecerle libros. Pienso que en esa naturalidad con la que jugaban subyacen cosas importantes. Principalmente que si estos pibis estaban saliendo de la biblioteca para jugar a la biblioteca, es porque la tienen felizmente incorporada a su vida. Porque uno, siempre que puede elegir, juega a lo que le gusta. Porque el territorio del juego y la literatura tienen mucho en común. Esa ocasión de entrar en un tiempo y espacio otros para habitarlos, eligiendo las maneras de hacerlo, combinando lo singular con lo colectivo, creando.
Me conmueve pensar que la naturalidad con la que jugaban a la biblioteca habla de una representación de biblioteca que están pudiendo construir a partir de participar de la nuestra. Y finalmente, nomás les cuento rápido que este registro de la biblioteca del patio de este juego dialoga con otro registro que se llama De cocinita, escritorio de biblioteca, y cuenta cómo una niña a la que percibí que estaba jugando a que registraba préstamos adentro de la biblioteca y que me incluyó en el juego, bueno, cuando llegó la mamá a buscarla, yo le quise contar como si le fuera a revelar una novedad que Aymara, que tenía 4 años, estaba jugando a que era bibliotecaria. Y en lo que me detengo en aquel registro es en cómo esa conversación con la mamá me reveló lo que sin conversación mediante no hubiera sabido, y era el eco de lo que sucedía en su casa, el eco de la vivencia en la biblioteca que tenía lugar en su casa. La mamá me dijo, sí, como si fuera lo más natural del mundo. En casa tiene una cosa que le regalaron. Ella da vuelta a la tapa, pone los libros arriba y juega que es la bibliotecaria. En la difícil tarea de cerrar ahora, leo el último párrafo de ese registro. Me resulta fabulosa la transformación que hizo Aymara con la cocinita de juguete en su casa. Es tan simbólica en estos tiempos en que pensamos especialmente cómo siguen pesando los mandatos de género sobre niñas y mujeres y cómo intentamos deconstruir estereotipos. Pienso que si ella eligió hacer ese movimiento en el territorio de sus juegos de infancia, transformar su cocinita en escritorio de biblioteca, asumir en el juego el rol de bibliotecaria, es porque conoce una biblioteca que le gusta. Que sea la nuestra, que sea en un rincón al margen de esta tremenda ciudad de Buenos Aires, es una cuestión de justicia social. Y para mí la felicidad infinita de trabajar ahí. Gracias. Muchas gracias, Marinés. Qué hermoso estas experiencias, estos relatos que compartís, que muy conmovedores, creo que estamos todos ahí conmovidos, que son preciosos. Y qué importante también, ¿no? El registro y este trabajo que te tomás de escribir, esto que dijiste, ¿no? De poner a dialogar textos distantes en el tiempo para después poder volver y trascender esto que de anécdota no tiene nada, que es puro contundencia y consistencia para seguir pensando y para seguir haciendo, ¿no? Y bueno, acá Silvia Lizarraga decía, me encanta la frescura de tu experiencia y la profundidad de lo escrito y sus múltiples lecturas. Abrazos desde Catamarca. Después la biblioteca Marcelino Elisoldo dijo, jugar a la biblioteca, maravilloso. Y Laura Toledo, que estuvieron el miércoles del mes pasado de la Biblioteca Cachilo, cuenta que Emma también solía armar una pilita con su selección y sobre esa pilita se sentaba muy sutilmente una pila, banquito, selección, y bueno, iban sumando un poco como las 1001 noches, ¿no? Esa historia que no termina. Y bueno, después Luna de Papel, que es alguien de Mar del Plata, dice hermoso cada proyecto, nos manda fuerzas para seguir adelante con todas las ganas. Pablo Pisurno dice desde Carcarañá, desde Santa Fe, dice felicitaciones, y en todas se nota el sentimiento de pertenencia, responsabilidad y amor por lo que hacen. Gracias también. Así que como ven, colegas de todo el país que piensan y que hacen, creo que se ha ido hilvanando y tejiendo en todos los encuentros de todos estos 2 meses y en las experiencias de las bibliotecas, en la mesa de hoy, pero también hay diálogo con, como ustedes decían, con Claudia Estela, que también está presente y mandaba saludos, con Cecilia Bayur, con cómo se van armando los entramados y cómo de nuevo esto de la virtualidad fue permitiendo encontrarnos y abordar temáticas que son muy comunes, como también decía Paula hace un rato, ¿no? Como que
preocupaciones y temáticas y abordajes del trabajo. Así que bueno, los comentarios son muy emocionantes, les digo que después se acerquen a leerlos y a compartir. Y acá hay otra persona también, Victoria París, que dice gracias por compartir y mencionar los desafíos que se encontraron al leer para los niños. Creo que este comentario lo puso en la exposición de Valeria, pero me parece que después se fue actualizando. Dice, como mamá lectora trataba de controlar lo que le compraba o le leía a su bebé, y dice, me gustó la postura de dejar que vaya por esos caminos azarosos, me quedo con esa idea. Y creo que esto es algo que también apareció, ¿no? En todas, un poco esto de la incertidumbre, de lo que de esta cosa de a veces necesitar controlar y de bueno, todo lo que aparece después con tantas herramientas como tienen ustedes, ¿no? Cuando se empieza a confiar un poco en lo que en todo lo que se hace y se deja hacer para que ocurra esas cosas maravillosas que finalmente ocurren. Les quería preguntar si tienen ganas de contarnos un poquito, ya que estamos en este contexto, bueno, hace ya un tiempo largo de pandemia y cómo fue, un poco cómo se reinventaron, ¿no? Para seguir trabajando desde sus bibliotecas con las infancias, qué actividades o qué alguna cuestión que quieran compartir de eso, de cómo trabajaron en este tiempo, sea lo que sea que hayan podido hacer o podido pensar. A veces también fueron tiempos de mucha reflexión y eso también siempre es bueno. Creo que esta mesa lo demuestra. Así que bueno, no sé si querés, Valeria, empezar vos o bueno, la que quiera puede simplemente tomar la palabra y compartir. Sí, si quieren hacemos el mismo orden, no sé. Dale. Bueno, nosotros en particular, bueno, en realidad estábamos yendo a leer al hospital cuando tuvimos que empezar a hacer, a quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y inmediatamente empezamos con comunicaciones con los mediadores porque nosotros, bueno, nos vinculamos en forma directa con los mediadores de lectura. Y bueno, nunca imaginamos que esta restricción iba a durar tanto tiempo, pensamos que iba a ser algo relativamente breve y siempre nos imaginamos, aún pensando que iban a ser un par de meses, en que el encuentro o el reencuentro de los niños, las niñas con la literatura en el espacio del hospital iba a ser una forma de sanar esa imposibilidad de ir al jardín o ir a la escuela o ver a sus seres queridos, de tener que permanecer en casa. Así que bueno, nos abocamos a profundizar en lo que es la formación del mediador, ¿sí? Esta preocupación constante que tenemos. Y bueno, comenzamos haciéndolo a través de WhatsApp, de contactarnos por mail, también a través de las redes, pero siempre pensando en contenidos que fueran útiles, como por ejemplo hacer alguna reseña de libros, de los que teníamos en el hospital, todo, bueno, referido a prepararnos para el regreso. Bueno, transcurría el tiempo, entonces, bueno, entre un poco de frustración también, en ese momento en realidad no concurrían los chicos al hospital, directamente no había atención de consultorios externos. Por suerte tampoco había niños internados prácticamente. Y bueno, cuando pudo abrir la biblioteca a atención al público solamente para préstamo de libros, para ninguno de los otros proyectos, que bueno, nosotros acá hablamos de este proyecto en particular, pero también como comentaron tanto Paula como María Inés, hay una variedad de proyectos dentro y fuera de la biblioteca. Pero bueno, lo que hicimos en relación a los mediadores fue implementar el préstamo de libros del hospital para que pudieran llevarse los mediadores a sus casas. Entonces
bueno, lo denominamos libro bolsas, llevan una bolsa que contiene 6 libros, con variedad de libros, desde libros de fundamentación para los mediadores, variedad de libros literarios, y vamos haciendo una rotación, cumpliendo con todos los protocolos, que era que esos libros luego permanecieran en un espacio de aislamiento, pero podían ir a buscar a la biblioteca y llevarse a sus casas. Esto, bueno, fuimos teniendo algunas devoluciones interesantes porque, bueno, nos comentaban que compartían con su familia o algunas mediadoras que, por ejemplo, cuidan niños o, bueno, o que cuando comenzaron las clases los utilizaron también con los chicos en las escuelas. Así que bueno, esta fue como la manera, digamos, más grata de poder seguir en contacto con los mediadores, que les sirviera, digamos, para su formación, el conocer la diversidad de materiales disponibles y estar preparados para cuando podamos volver, que se está haciendo largo, pero que bueno, esperamos poder hacerlo en breve. Otra forma, cuando sí comenzaron a concurrir los chicos al hospital, nosotros, como por ahí veían en las fotos, tenemos una biblioteca con espacio preparado para exhibición de libros u otros materiales y también como forma de promoción de la lectura vamos rotando allí los libros que a veces son los que sugieren los mediadores o ponemos algún libro, por ejemplo, de poesía abierto para que lo puedan leer, pero bueno, no tenemos permitido ingresar nosotros al hospital, simplemente va el paciente con un acompañante. Y después esto, bueno, de compartir, siempre aprovechar estas instancias, ¿no? de formación que han surgido tanto como para los mediadores en general y, bueno, para tantas cosas, también invitarlos a los mediadores a que participen de ello. Así que bueno, estamos ahí a la espera. Justamente ayer nos llamó una pediatra encargada de internación diciendo que, bueno, esta necesidad de ayudar con la mediación, que los chicos se están alejando un poco de este mundo imaginario, que a ellos les alcanzan libros, pero a veces las mamás no están lecturando, son los nenes que miran solos los libros. Así que bueno, ahí estamos pensando en alguna instancia para poder acercarnos lo antes posible a volver a restablecer estos vínculos tan necesarios, que los chicos puedan habitar otros mundos posibles. Buenísimo, Valeria. Sí, ojalá que pronto se pueda, y qué importante también, ¿no? Es el rol de ese mediador o alguien que alcanza más allá de que el libro esté, ¿no? Qué importante que haya alguien que habilite también la lectura, y qué bueno que puedan haber tomado este tiempo para fomentar la formación. También pensaba cuando hablabas antes en la importancia de que los propios mediadores valoren sus propios recorridos de lectura. Eso siempre creo que también es algo que fue apareciendo muchísimo en estas charlas este año, el año pasado. Así que me alegro, bueno, que hayan podido aprovechar dentro de todo la circunstancia difícil para eso, que siempre es importante. Pau. Bueno, para nosotros fue terrible la pandemia. También un poco esto, ¿no? Que no se sabía, al principio todos creímos que era cortito y que podíamos aguantar. Después hicimos el camino que creo que hicieron todos, que fue el de pensar desde la virtualidad, para ofrecer desde las redes de la Biblia, narradores, la visita de escuelas hecha virtual. Hicimos todo eso, pero la verdad es que nos ha sido bastante frustrante porque la biblioteca necesita la presencialidad, necesita del otro, necesita que los chicos toquen los libros, así que nos fue difícil. Lo loco fue que entre medio tuvimos un incendio, por lo que durante 5 meses, los más duros de la pandemia, estuvimos abocados a la reconstrucción. Limpiamos 20.000 libros a mano con una goma de borrar y unas pinceletas, así que estuvimos bastante entretenidos. Y apenas pudimos, la verdad que hemos
hecho de todo para poder habilitar sobre todo la circulación de libros con todos los cuidados. Cuando la CONAVIF sacó el primer protocolo, lo adaptamos un poquito a nuestra realidad y empezamos a hacer préstamos y devoluciones. Y después aprovechamos el espacio abierto que nos da el parque. En los tiempos más duros dejamos buzones para que cuando los chicos salían a hacer los mandados nos dejaran cartitas. Colgábamos grullas, poemas, adivinanzas de los árboles, ¿no? Como en esta necesidad de decir, acá estamos esperándolos, acá estamos con ganas de que todo esto termine. Y bueno, recién en octubre, noviembre, cuando todo aclaró un poquito, la Biblia abrió sus puertas con todas las medidas de cuidado. Y este año, por suerte, empezamos a reactivar todas las áreas, sobre todo la cultural, que para nosotros era importantísimo, y ya empezamos con los sábados culturales, con las narradoras, con todas las áreas que podemos. Lo más parado es lo de las escuelas, que recién se están reactivando y que no salen a pasear, digamos, esperando que para el año que viene eso se reactive. Y en las áreas de salud, también, como dice Valeria, bueno, todo es más complejo porque en general también esas niñas y esos niños están inmunodeprimidos y hay que tener cuidados mucho más estrictos. Así que esperando también que el año que viene podamos reactivarlo, pero la verdad que la virtualidad nos costó bastante y no es lo que queremos. Sí, bueno, supimos del incendio y todo el trabajo que pasaron estos tiempos, así que, bueno, felicitaciones siempre por la fuerza de reemerger en los contextos más adversos y, bueno, ojalá también que pronto tienen bastantes cualidades ustedes como para poder habilitar también el juego, el aire libre, así que, bueno, ojalá que todo vaya volviendo a eso. Marinés. Bueno, mucho en común con lo que acaban de decir las compañeras, pasado ese momento de estupor, no vamos a poder hacer nada, duró unos días y después, bueno, hay que inventar otra cosa. En el caso del barrio Carrillo, las dificultades para acceder a internet y a dispositivos electrónicos hacían que para nosotros las redes sociales, ni Facebook, ni Instagram, no eran una verdadera herramienta de comunicación con la comunidad de la biblioteca. Prácticamente nada pasaba por ahí. Empezamos a aprovechar lo que sí se podía aprovechar. Como trabajamos hermanadamente con el Centro Educativo Comunitario Ramón Carrillo, y ahí cada 15 días sí se sostuvo la entrega de los refrigerios, como se hacía en las escuelas, bueno, dijimos, esta es la oportunidad de que un pedacito de biblioteca llegue a cada casa, y así mientras dure la distancia, que es el nombre de una colección de pequeñeces, libritos de papel, generados acá en esta cocina, y que fueron unidos junto a los refrigerios que las familias retiraban. Era como decir, que se vaya en tu bolsillo un pedacito de biblioteca. Palabra literaria, como resistiendo a que de repente para las familias la única actividad fuera ir a buscar alimentos, cuando en realidad la biblioteca y el centro educativo trabajan por la cultura, la recreación, la educación. Ver reducida la realidad pandémica a la subsistencia, que nadie discute, primero va a estar el alimento, pero ahí García Lorca, medio paño y un libro, entonces asociar cosas fue algo que tomamos como oportunidad y estuvo, y estos mini libros también circularon por el hospital, por el centro de salud, por otros espacios como Luces en el Bajo, que es un otro querido hermanos de la biblioteca. También participamos, se emitía en el centro educativo mientras las familias hacían fila esperando su refrigerio. Y esto como concepto estaba bueno, es decir, de estar haciendo una fila para recibir esa bolsa discutidamente que se reparte en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que mientras la palabra, la música, la lectura sonara en esa situación de estar esperando en una fila, bueno, era lo que marcaba la diferencia. O a veces en sitio donde la fila se hacía juegos al paso, juegos de palabras puestos para que esa situación
de espera no fuera solamente estar esperando la leche, el mate cocido y las galletitas. O sea, defender el espacio posible donde la palabra literaria, el juego y el gesto de la biblioteca llegaran. Básicamente esas fueron las acciones y apenas pudimos, en los días de entrega de refrigerio, empezamos a prestar libros previo pedido WhatsApp y ahí me causa gracia porque era como prestadoras seriales. Como sabíamos que era una vez realmente prestábamos día 20, día 30 libros, no nos importaba nada, decía, hubiéramos dado vuelta a la biblioteca. En ningún sentido que los libros estuvieran quietos ahí. Apenas pudimos, empezamos a prestar montones. Obviamente que después cuando volvían se separaban y todos cuidados de los que también hablaba Paula se sostienen. Y ahora lo raro es que a una biblioteca que antes, en hora pico, estaba repleta, ahora yo me río que me siento como la secretaria de un consultorio médico, poniendo turnos y nombres de familias porque hay una cantidad limitada de personas que pueden asistir por vez. Pero bueno, en esa circunstancia también decimos, bueno, ¿cómo se aprovecha esta ocasión? Cada encuentro, si es con una persona, si es con dos personas, si más no se puede, bueno, que ese encuentro sea sustancioso, potente, dedicado. Y es lo que fuimos encontrando como nuevas formas del hacer. Muchas gracias, Marinés, y bueno, todas muy buenas las experiencias e ideas y toda la energía puesta para poder hacer un poco frente a esta situación tan difícil, donde, como decía Marinés, la tecnología no resuelve todo porque el acceso a la tecnología es muy desigual y porque en el caso de las infancias en particular también se necesita mucho la presencialidad y el cuerpo y el estar presente. Así que las felicitamos desde CONAVIP a las bibliotecas por esos puentes que han tendido para justamente mantenerse atentas a la escucha, abiertas a que a pesar de que no se podía estar físicamente, los lectores siguieran ahí sintiendo esa presencia. Ya estamos un poquito, sobre el final de este encuentro, que ha sido muy, muy hermoso, muy conmovedor, muy interesante, donde han surgido muchas cosas en común, muchas cosas seguramente para seguir pensando. Ojalá que algunos tomen la idea de Marinés y empiecen a armar registros cotidianos de sus prácticas, que seguro muchos ya lo hacen, y compartir. No sé si quieren decir algo, alguna última cosa, algo que haya surgido a partir de lo que escucharon de las compañeras, algo que quieran comentar así como cierre mientras dure la distancia y hasta que podamos volver a vernos. Acá abro a quien quiera comentar algo, sí, bueno, algo más. La verdad que tenemos muchas cosas en común. Yo por ahí quería agregar que desde la biblioteca también se han hecho algunas cuestiones similares, como por ejemplo con el bibliomóvil, acercar libros a las comunidades rurales en un proyecto llamado El Bibliomóvil a tu tranquera. Y también se ha modificado, como decía Marinés, esto de, prestar en cantidades, ¿sí? A cada persona que podía ir, decirle, en la modalidad nuestra, como vi que son las bibliotecas donde trabajan las chicas también, es de estante abierto, donde la gente puede circular y elegir. Eso en este momento no es posible. Pero las personas que puede ser además de una sola por vez, en atención al público, preparan, todo el material, se mandaron a hacer bolsas de tela como para que los libros puedan venir protegidos, permanecer durante más tiempo en las casas, inclusive ser acercados con el bibliomóvil en los casos en que lo solicitan. Y también se ha mantenido
otros proyectos que son en comunidades suburbanas, con talleres, ahora también cuando pudieron implementarse talleres en espacios abiertos. Así que bueno, sí, buscando todas las formas posibles, dejando de lado muchas reglas y normas habituales de los préstamos de libros, pero poniendo el material a disposición de todo aquel que necesita leer. Bueno, yo solo agradecer a todos los que estuvieron escuchándonos, a las chicas, a Valeria, a Mariné, es un gusto compartir con otras bibliotecas, se extrañan mucho los encuentros presenciales, de encontrarse, se extraña mucho ir a Colombia. Y bueno, nada, agradecer y agradecer a quienes estuvieron ahí compartiendo y escuchando, a mis compañeras y compañeros de la Biblio también. Y bueno, y a ustedes, Luciana, Carito, y a Lucho también, que hizo la técnica, por este ratito de encuentro. Lo mismo, me sumo a los agradecimientos. Recuerdo aquel encuentro con la palabra en Tecnópolis y ese panel que fuimos los trabajadores de las bibliotecas en aquel último gran encuentro, y vamos a soñar con eso, con un próximo encuentro. Totalmente. Bueno, muchas gracias Valeria, gracias Paula, gracias Marinés. Gracias a quienes estuvieron del otro lado con tanto cariño y tanto compromiso como todos los miércoles. Les recuerdo que el próximo miércoles 25 de agosto a las 17 horas, vamos a tener un cierre muy especial a cargo del escritor, ilustrador y diseñador Isbanch, que va a dar una actividad para todos, para chicos, grandes, para crear dibujos y soltar un poco la imaginación. Así que los esperamos y bueno, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias por todo.